¿ok? Todo sin, ahora sí que sin merecerlo, pues Dios nos da de su gracia para poder predicar, ¿verdad? Su bendita palabra. Así es que, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos todos de pie? Y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo de, de predicación de la palabra y que, por cierto, también ya es la última predicación de la carta a los filipenses. Qué bueno que vinieron, hermanos, les va a tocar un regalazo, no mío, sino de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, Dios omnipotente, te agradecemos en esta mañana la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, sin merecerlo, abrir tu palabra, poderla escudriñar y poder, Señor, pues transmitir todo lo que tú tienes en ella revelada para nuestra enseñanza. Te agradezco por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en esta mañana. Te agradecemos, Señor, ahora por las lluvias. Señor, antes te agradecemos por el calor, ahora te agradecemos por las lluvias y te pedimos que tú tengas el control y el cuidado, Señor, de las vidas de las personas que pues en diferentes lugares pues están recibiendo las lluvias de una manera pues abundante, Señor, y bueno, eso también ha traído algunas dificultades, pero gracias por ello, Señor, porque pues podemos gozar de esa bendición tuya que es parte de tu gracia común para todos los seres humanos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén. Hermanos, pueden tomar su asiento. Una de las cosas que nos enseñan nuestros padres normalmente de pequeños es a ser agradecidos. Cuando, por ejemplo, alguien te da algo, ¿no? En un cumpleaños o cuando terminas algún grado escolar y te regalan algo, bueno, cuando somos pequeños, nuestros papás o alguien mayor siempre nos dicen de niños, da las gracias, ¿sí? ¿Sí les enseñaron a ustedes eso? Da las gracias, ¿ok? Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de eso. La pregunta para nosotros y el título de este mensaje es, ¿eres agradecido? Porque si no somos agradecidos, hoy vamos a explicar cuáles son las razones por las cuales Dios quiere que sí, que cada uno de nosotros seamos agradecidos. Pensamos a veces de manera externa, no, es que yo sí soy una persona agradecida, pero ¿en realidad lo eres? Bueno, vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Y como yo les dije hace un ratito, hoy es la última predicación de esta hermosa epístola. Hermanos, créanme, yo la he disfrutado como ustedes no tienen idea. Espero que ustedes también hayan disfrutado meterse a estudiar esta porción de la palabra de Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 23, que es la última parte de esta epístola. Dice, bueno, me voy a esperar para que ustedes la encuentren y los que no tengan Biblia, por favor, acérquense con alguien que sí tenga, ¿sí? Por favor, para que la puedan leer. Y los que sí tengan Biblia, bueno, vean a su lado, a lo mejor alguien no tiene Biblia y pues se la puedan compartir, ¿ok? La ventaja es que hoy hay Biblia electrónica y también hay Biblia de papel, así que lo que tengan a su alcance. Dice así Dios en su bendita palabra. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia,
estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a encontrar tres de los misterios, de los secretos más maravillosos que el apóstol Pablo aprendió. Y gracias a que él aprendió esos tres misterios, su vida, él pudo ser feliz, pero esa vida de felicidad era una vida independiente, una vida que no tenía que ver con las circunstancias por las cuales él estaba padeciendo. Lo primero que el apóstol va a enseñarnos en este pasaje es su primer aprendizaje, ¿ok? Aprende contentamiento, ¿ok? Eso es lo primero que el apóstol nos va a transmitir, aprender el contentamiento. Primero, nosotros debemos de saber qué quiere decir o qué significa la palabra contentamiento. Bueno, la palabra contentamiento, hermanos, quiere decir que yo estoy satisfecho, que yo estoy tranquilo, que yo estoy gozando y disfrutando de la paz de Dios, sin importar las circunstancias, sin importar lo que me esté aconteciendo a mí o lo que le esté aconteciendo a los seres que yo amo. Pero obviamente Pablo pudo escribir esto de parte del Señor porque él ya lo había vivido, porque él ya lo había aprendido. En los versículos 10 al 13, Pablo empieza, ¿verdad?, diciendo que él, al darse cuenta que los filipenses mostraban por él un amor, un cuidado, y eso para Pablo era motivo de gozo, era motivo de alegría. Como hemos dicho en predicaciones anteriores, hermanos, la vida del apóstol Pablo en estos momentos no era una vida sencilla, no era una vida fácil. Estar encarcelado y, por cierto, de manera injusta, estar sufriendo escasez de alimento, estar sufriendo ahí con los fríos invernales. Hermanos, ustedes saben que en Roma normalmente en el invierno hace mucho frío, de tal suerte que hasta llega a nevar. Entonces, el frío en invierno, hermanos, es mucho más fuerte que aquí. Bueno, y él lo pasó. También les he dicho que en las cárceles de aquel tiempo, hermanos, los derechos humanos era algo que no existía. No es que tuviera ahí una trabajadora social o un médico que lo estuvieran revisando, no. Si te enfermabas, pues que Dios te ayudara, ¿verdad? Porque podías incluso padecer. Es más, la gente que estaba al cuidado de los presos decían, bueno, si se muere alguien, que bueno, uno menos por quien preocuparnos, uno menos por el cual nos pueden cortar la cabeza si ese preso llega a escapar. Esas eran las circunstancias de Pablo, hermanos. Y si a eso le sumamos las demás circunstancias que hemos platicado, Pablo, él quisiera, ¿verdad?, gozar de la libertad y andar predicando el evangelio libremente como lo hizo en otras ciudades. Aquí no pudo. Aquí él estaba encarcelado, tenía ciertas libertades. En los primeros 2 años tuvo ciertas libertades. Cuando él estaba en una especie de arraigo domiciliario, vivía en una casa rentada, podía recibir tranquilamente, con mucha libertad a personas, edificarlas, etcétera. Pero ya cuando lo pasaron a la cárcel del Pretorio Romano, que es donde está escribiendo estas letras, hermanos, la situación era totalmente diferente. Ahí todo era limitado, todo era controlado. Y Pablo dice, ¿verdad?, ahí en el verso 10, que el saber que los filipenses se acordaban de él, que ellos mandaron una ofrenda, dice, eso es motivo de gozo, ¿ok? Pablo también cuando dice estas palabras inspirado por Dios, no lo hace como en una forma de reclamar, ¿verdad? ¡Hey, ustedes filipenses, ¿por qué apenas se están acordando de mí?
porque cuando Pablo les predicó y llegó por primera ocasión a la ciudad de Filipos, fue casi 10 años antes. Es decir, allá por el 52, 53. ¿Okay? Entonces, Pablo había llegado antes a esa ciudad de Filipos a predicarles. Pablo les dice, ¿verdad? En la parte final de ahí dice, perdón, en el versículo, en la parte final del versículo 10, dice, no lo digo porque tenga escasez, ¿verdad? Perdón, en el 10 dice, me gozo de que al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí. Luego, de lo cual también estabais solícitos, ¿ok? Es decir, los filipenses siempre estuvieron al tanto de lo que Pablo necesitaba. Y Pablo dice de una manera así suavecita, lo que pasa es que les faltaba la oportunidad. No sabemos exactamente a qué se refería Pablo, qué oportunidades. Probablemente no tenían alguien de toda la confianza como Epafrodito, ¿verdad? Para estarles yendo y viniendo. Además, por otra parte, no es como ahorita que nosotros le mandamos un mensaje a alguien y pues le llega al otro lado del mundo. En aquel tiempo las cartas, hermanos, tardaban semanas, meses en llegar de un lugar a otro. Y máxime cuando obviamente estamos hablando pues de un país a otro, aunque en ese momento ya Filipos era parte del Imperio Romano, estaba bastante retirado de Roma. Entonces Pablo suaviza ahí su frase cuando dice, estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. ¿Ok? Pero aquí los filipenses, nosotros entendemos que ellos, por la forma en que escribe Pablo, que ellos siempre estuvieron al tanto, ¿ok? Y en el verso número 11, Pablo les dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, Pablo en este punto de la vida, después de un poquito más de 30 años de ministerio, él había aprendido un gran secreto. El contentamiento, el estar tranquilo, el estar satisfecho, independientemente de la situación en la cual él estuviese. ¿Okay? Pablo en todo su ministerio tuvo tiempos de mucha abundancia, él aquí lo está mencionando. Él tuvo tiempos en los cuales seguramente hizo negocios. Recuerden ustedes que Pablo era una especie de contratista. Él se dedicaba a fabricar casas o tiendas de campaña, las cuales eran muy compradas, muy socorridas por la gente que viajaba. Cuando alguien viajaba, pues no es como ahora, que viajas en tren, avión, suburbano y cualquier otro medio de comunicación. No, en aquel tiempo cuando alguien viajaba, tenía que hacerse de carpas para ahí pasar la noche, para ahí almacenar, para ahí descansar, para ahí guardarse del sol. ¿Ok? No había hoteles en cada lugar que ellos iban. Había lugares, las ciudades eran tan pequeñitas que no había, si tú no tenías un amigo, un familiar, algún paisano, pues te tenías que quedar a cielo raso, se dice. Entonces, estas personas que viajaban como Pablo, bueno, él vendía estas carpas o casas de campaña que era un buen negocio. Igual que Aquila y Priscila, ¿ustedes se acuerdan de ellos? ¿Sí? Sus compañeros que tenían del mismo oficio. Bueno, entonces Pablo disfrutó pues de tiempos de bonanza, ¿verdad? Y es más, él cuando era mucho más joven que estaba en Israel, él prácticamente era una persona acomodada. O sea, él era un fariseo. ¿Ok? Y era el de linaje, todo lo que ya estudiamos. Entonces, Pablo era una persona acomodada y él finalmente dijo que todo eso, él lo tenía como basura con tal de conocer a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Pablo había aprendido contentamiento. Ahora, la pregunta para ti y para mí es, ¿yo tengo que esperar 30 años como Pablo, ser un misionero, ser un apóstol, ser un pastor para aprender el contentamiento? La respuesta es no. Todos y cada uno de nosotros necesitamos aprender contentamiento, porque esa es una de los tres grandes regalos que Dios nos está dando a través de este pasaje para que nosotros podamos vivir satisfechos. Hermanos, hoy en día nosotros como seres humanos de este lado del mundo nos preocupamos prácticamente de todo, ¿eh? Nos preocupamos demasiado porque hace calor, nos preocupamos demasiado porque hace frío, nos preocupamos por lo que nuestros hijos van a estudiar, si van a tener trabajo cuando acaben sus carreras, nos preocupamos por tener una mejor casa, nos preocupamos por esto, por aquello, en fin, prácticamente cualquier razón es buena para preocuparnos. Y esto está muy alejado de lo que nosotros hemos aprendido en la carta de Pablo a los filipenses,
donde Dios quiere que ninguna situación de este mundo nos robe el gozo, que ninguna situación de este mundo nos robe la calma, ninguna preocupación. Lo que Dios quiere es que nosotros, cuando tengamos problemas y circunstancias adversas, ¿qué dice que hagamos? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, ya los estudiamos. Dice que por nada estéis preocupados, afanosos, sino que todo lo que necesitamos, vuestras o necesidades, sean puestas a Dios en toda oración y ruego. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la solución que Pablo daba para el afán. Bueno, no es la solución de Pablo, es la solución de Dios. Y eso, hermanos, sigue vigente no solo para Pablo, sigue vigente también para todos y cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, hermanos, les voy a decir algo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos limpia, hermanos, ¿qué creen? No viene incluido un chip que diga, ya tienes contentamiento. ¿Sí? Es algo que tenemos que aprender, ¿ok? Ahora, yo les dije hace rato, tenemos que esperar 30 años y ser pastores, misioneros, para aprender el contentamiento. No, hermanos. Precisamente esa es una de las grandes ventajas que tenemos los cristianos. Normalmente hay una frase en el mundo que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Hermanos, en el cristianismo eso es lo contrario. Nosotros sí podemos experimentar en la cabeza ajena. Si vemos a la gente que nos rodea, que no es cristiana, que se afana, que se preocupa, que roba, así que no tiene calma por las cosas de ese mundo, hermanos, usted tiene que ir a estos pasajes de Filipenses y tiene que decir, cuando yo esté en esa situación, voy a tratar de responder de una manera diferente. Nosotros los cristianos sí podemos experimentar, sí podemos aprender en cabeza ajena. Y precisamente es por eso que Pablo lo dejó aquí escrito, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra enseñanza, ¿ok? Fíjense lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, porque esta es una de las causas, de las cosas que más provocan afán, intranquilidad, ansiedad en los seres humanos. Vayan conmigo, por favor, Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Cuando ustedes lo hayan encontrado, díganme, ya lo tengo. ¿Ya lo tiene usted, hermana? Ah, qué bien, hermana, eso me da mucho gusto. ¿Okay? ¿Ya lo tienen todos? O si no lo tienen ustedes, hay alguna persona que esté sentada junto a su lado para que se lo compartan. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. ¿Ya lo tienen? No. Aquí ahorita lo encontramos. ¿Okay? Y si no lo llega a encontrar usted por alguna razón, no se preocupe. Escúchelo, por favor. ¿Okay? Dice así Dios en su palabra. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, una de las cosas por las cuales más nos preocupamos los seres humanos cuando no conocemos a Cristo Jesús es el dinero. ¿Okay? Es el dinero. La presión que hay sobre la gente es muy grande. Por ejemplo, normalmente, ¿qué les dicen los padres a los hijos? Hijo, mira, tú estudia esta carrera, ¿sí? No le dicen, no estudia lo que tú quieras, estudia esta carrera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta carrera sí vas a tener trabajo, porque en esta carrera vas a ganar más dinero, ¿ok? Y les estamos metiendo en su cabeza que el dinero es lo más importante. Mira, tú estudia para que cuando ya estudies y acabes tengas un buen trabajo y te compres un buen coche, una buena casa, esto, el otro, viajes, etcétera, ¿no? Hoy la presión para los jóvenes, y se los digo a todos que ustedes los que tienen hijos adolescentes o pequeños, es muy grande para ellos. ¿Sí? En nuestros tiempos, además yo soy joven, ¿eh? Pero hermanos, todavía hace del 2000 para atrás, la edad en la cual una persona llegaba a ser rica, no en México, sino en el mundo, era de los 50 a los 60 años. Hoy en día
las personas se hacen multimillonarios a los 20, de los 20 a los 30 años. Entonces imagínense cuál es la presión para todos los jóvenes. Todos su modelo, pues no es una persona mayor, ¿verdad? Su modelo es alguien joven, alguien que con la tecnología se hizo rico, se hizo millonario, ¿ok? Y que ganó mucho dinero. Entonces la presión que hay en los jóvenes de ser exitosos es tan grande que a veces cometen muchos errores, quieren hacer cosas. Si no tienen a su alcance la tecnología, los medios, pues se meten hasta en cuestiones ilícitas, ¿verdad? Con tal de tener, ¿qué? Dinero. Y también, ya para los que somos un poco más grandecitos, pues también está esa presión de, bueno, ¿qué te dicen es que tus papás? Bueno, es que yo a los 30 años ya tenía casa. Bueno, eso se podía hace décadas. Hoy en día ya no se puede tener casa a los 30 años. Quiero decir casa propia. ¿Okay? Antes, yo a tu edad yo ya tenía coche, ya tenía casa, ya tenía esto, ya tenía otro. Hermanos, hoy las situaciones económicas son totalmente diferentes. ¿Sí? Es un mundo diferente. No podemos nosotros imponer, ¿verdad?, lo que eran en generaciones anteriores las situaciones económicas, sociales a la gente de hoy en día. La gente de hoy en día vive una presión así abrumante. El sentido de la competencia es tan grande que si tú no tienes la ropa, los zapatos, los tenis, el coche, el trabajo, la novia o el novio o lo que sea que tiene mucha gente, ahí en tu cabeza empieza a generarse depresión, ansiedad. ¿Sí? Y eso es algo que sin querer, o como decía el chavo, no sé quién lo decía, sin querer queriendo, ¿verdad? ¿Sí? También nos afecta a las personas mayores. Nosotros como cristianos necesitamos tomar el consejo de Pablo y decir, voy a tener contentamiento, sea cual sea mi situación. No solamente la parte económica, no. A lo mejor hay gente que no tiene contentamiento, pues porque a lo mejor es muy gordito. Y con eso no quiere decir que no haga dieta o no haga ejercicio. No, sí, hagámoslo, ¿verdad? O alguien que dice, no, es que si yo fuera más alto, sería feliz o estaría más contento con mi vida. O bueno, si yo a los que son muy altos dicen, ay, me gustaría estar un poco más chaparrito, ¿ah? Pues porque no encuentro trajes a mi medida, o no encuentro tenis, o no encuentro zapatos, o cosas así. Y bueno, los que son morenitos quieren ser güeritos, ¿no? Como Michael Jackson. Y los que son güeritos quieren ser morenitos, van y pagan miles de pesos en tratamientos para estarse ahí bronceando artificialmente, ¿no? Untándose cremas y cosas así. Los que son chinos quieren ser lacios, ¿no? Las mujeres. Y las que son lacias quieren ser chinas, ¿no? Y ahí está. Entonces, hermanos, y con esto no quiero decir, no estoy en contra de los arreglos, de los afeites, de las dietas. No, hermanos, tenemos que cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, porque es templo de Dios. Pero a veces le damos tanta importancia a estas cosas, hermanos, que nos olvidamos de lo que Pablo enseña aquí. Tenemos que estar con contentamiento. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tengamos, hermanos. Y hermanos, cuando Pablo dice tanto acá en Timoteo como en Filipenses que gran cosa es el contentamiento, hermanos, con esto Pablo, lo que menos era Pablo era un conformista. ¿Sí? Tener contentamiento, les digo, es estar satisfecho, es tener tranquilidad, es tener paz, disfrutando de lo que tengas, la salud, la riqueza, la pobreza, lo que tengas, hermano. Eso es, Dios quiere que estés con eso. Lo que Dios no quiere es que obviamente seas un conformista y que no trabajes. No, 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 para nada tiene que ver con esto. O que no te esfuerces en aprender más. No, para nada tiene que ver con eso. O que tú no mejores, tampoco tiene que ver con eso. Una cosa es conformarse, es decir, bueno, vivo a lo menos posible, me esfuerzo lo menos posible, trabajo lo menos posible, porque ya con lo que tengo es suficiente. No, no, esa no es la idea de Pablo. La idea es que tú estés satisfecho. Porque hay personas que quisieran estudiar más, pero su situación no se puede. Hay personas que tienen limitantes físicos, ¿sí? Que a lo mejor están en una silla de ruedas o tienen una enfermedad que no les permite ir más allá o les faltan algunas partes de su cuerpo. Independientemente de eso, hermanos, lo que Pablo quiere y obviamente dicho e inspirado por Dios es que aprendamos el contentamiento. ¿Okay? Eso es lo que quiere Pablo. Y recuerda, contentamiento no es conformismo. Contentamiento es decir, Dios, estoy contento, satisfecho con lo que tú me has dado. ¿Sí? Con lo que tú me has dado. No me hace falta nada más, que Pablo dijo en unos versículos antes. ¿Se acuerdan cuál es el versículo clave de esta epístola de Filipenses? No, ¿cuál es el versículo clave de Filipenses? No, es Filipenses 1:21. ¿Qué dice? A ver, encuéntrenlo por favor, Filipenses 1:21.
Correcto. ¿Ok? La enseñanza general de Filipenses está resumida en ese versículo. Hermanos, para mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, el saber que Él nos ha perdonado, que Él nos ha limpiado, que antes íbamos camino al infierno y hoy íbamos camino al cielo, que antes éramos esclavos del pecado y de Satanás y ahora somos esclavos de Jesucristo y que nuestro nombre está ya escrito en el libro de la vida y que vamos a estar en el cielo. Hermanos, eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. ¿Sí? Entonces, independientemente de cuál sea tu situación de salud, económica, de relaciones con las personas, hermanos, si tú eres un hijo de Dios, tienes que pensar de esta manera. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nos moramos, hermanos, vamos a estar mejor de lo que estemos aquí en este mundo, mucho mejor. Vamos a estar mejor en el cielo con Dios y a veces se nos olvida. ¿Okay? Fíjense que en el verso 13, Pablo dice algo muy importante. Pablo, independientemente de las circunstancias que él había vivido, en escasez, en abundancia, en salud, en enfermedad, él dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, si para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia, todo lo que tú puedas pasar aquí en la tierra, también podrías decir igual que Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, refiriéndose no solamente a la parte económica, que ese es el contexto inmediato de lo que está hablando Pablo, sino también en todos los demás aspectos de tu vida, de la salud, ¿ok? De los problemas que tú puedas tener en la vida, de las relaciones. Ahora, Pablo en el versículo 13 no está presumiendo que él es maduro y que los demás no lo somos. Tampoco Pablo está presumiendo de que él tiene un espíritu estoico, es decir, que él es capaz de resistir todo, ¿verdad? Como no sentir nada. Porque Pablo también era un ser humano, como tú y como yo. Y obviamente también le causaban tristezas y alegrías, también experimentaba el dolor y obviamente y lloraba. Es más, él tuvo una enfermedad. ¿Se acuerdan, verdad? Que él tuvo una enfermedad y él oró a Dios 3 veces para que le quitara esa enfermedad. ¿Y qué le dijo Dios? No, así te quedas. Entonces Pablo le escribió en su pluma, ¿verdad? Inspirado por Dios. ¿Qué? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, todos nosotros tenemos debilidades, aunque a veces no las queremos ver. Entonces es mejor, ¿verdad? Es entender cuáles son nuestras debilidades y sabiendo que con esas debilidades Dios las va a utilizar y que esas debilidades nos van a llevar, nos tienen que llevar a algo, a depender de Dios. ¿Okay? Nos tienen que llevar a depender de Dios. Entonces, Pablo aquí, ¿verdad? No está enseñando estoicismo. Él lo que está enseñando es una dependencia de Dios. ¿Ok? Entonces, la pregunta para ustedes y para mí es, en esta mañana es, ¿tenemos que esperar 30 años para aprender el contentamiento? No, ¿verdad? No tenemos que esperar 30 años, tenemos que ponerlo en práctica para vivirlo día con día. Empiece usted de a poquito, ¿sí? Piense usted, ¿qué le preocupa hoy? Piense usted, ¿qué le preocupa hoy? ¿Le preocupa que a lo mejor no va a tener para pagar la renta? Ah, pues hoy es 30, a lo mejor hoy tiene que pagar la renta. Tome las palabras que Dios le ha dejado aquí, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le preocupa? Que a lo mejor tiene una enfermedad y que a lo mejor esa enfermedad ya no es curable y que se la tiene que tratar de aquí hasta que Dios se lo lleve a su presencia. ¿Por qué no la pone en las manos de Dios? ¿Por qué no hace lo que dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7? Ore a Dios, póngase a él y descanse usted. No se preocupe, ¿verdad? De lo que vaya a acontecer mañana porque no lo podemos nosotros solucionar. ¿Ok? Además, debemos de recordar algo. Pablo, al igual que usted, si usted es un verdadero cristiano, al igual que Pablo, tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a nosotros nos ha provisto de poder, de valor, de dominio propio. ¿Sí? Entonces tenemos un espíritu que nos sostiene, hermanos. No es porque nosotros los cristianos seamos, ¿verdad?, seres superpoderosos. No, es porque el Espíritu Santo está produciendo en nosotros el gozo, el paz, el amor, la templanza, la benignidad. Cuando esas cosas no se ven en nosotros es porque estamos dejando que actúe más nuestra carne y no el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Entonces, aprender a vivir con contentamiento era uno de los 3 grandes aprendizajes que Pablo tuvo
y que Dios quiere que usted también tenga. A pesar de la necesidad, a pesar de tener hambre, a pesar de no tener lo necesario, antes de su conversión, Pablo era un fariseo prominente, ¿no? Y también hay cristianos que antes de ser cristianos, a lo mejor 5, 10 o no sé años atrás, a lo mejor eran personas que tenían muchos recursos, que tenían negocios o que les había ido muy bien en la vida y por alguna razón lo perdieron todo. Entonces lo que Dios quiere es que ahora, así como tuvieron todo, ahora con lo que poco o lo nada que tengan, quiere Dios que vivan con contentamiento, esforzándose cada día en trabajar. Bueno, el segundo aprendizaje que tiene Pablo y que nos dejó plasmado aquí es la gratitud. En los versículos 14 al 18, Pablo nos enseña, inspirado por Dios, que necesitamos ser agradecidos. Pablo dice en el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En estos versículos 14 al 18, Pablo continúa hablando de la gratitud. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 10, él empezó hablando de la gratitud, hizo un paréntesis, ¿verdad? En los versículos 12 y 13. Y Pablo continúa hablando de la gratitud. Ok, bueno, ¿qué les dice Pablo? Bueno, en estos versículos Pablo les dice lo siguiente. Pablo empieza enfatizándoles que ofrendarle a él era una buena acción, o sea, era algo bueno. El que ustedes se interesaran por mí, ¿verdad? Una vez más, y sin estarles reclamando ninguna situación, porque no es eso el espíritu que tenía Pablo, ¿ok? Dice, bien hicieron ustedes en ofrendarme, en darme, ¿verdad?, al apóstol Pablo, ¿ok? Ahora, nosotros, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, lo que nosotros aprendemos que como creyentes tenemos que ofrendar, hermanos, no solamente de manera general para las cosas de la iglesia, sino también tenemos que ofrendar para personas que se dedican directamente a predicar el evangelio en algunas de sus formas. Por ejemplo, los misioneros, los que movilizan iglesias, y las personas que contribuyen para eso, para los pastores, para la gente que enseña. Entonces, eso es algo bueno que todos tenemos que hacer, ¿ok? Sin menoscabo, ¿verdad? De ninguna de las áreas que nosotros tenemos como iglesia local. Es decir, bueno, yo tengo que ofrendar a Dios, ¿ok? Pero digo, bueno, hoy no voy a ofrendar a la iglesia y le voy a ofrendar a un pastor o misionero. ¿Eso será lo correcto? No, ¿verdad? Lo correcto es hacer ambas cosas, ¿ok? No tapar un hoyo, como se dice vulgarmente, no, sí, no tapar un hoyo destapando otro, ¿no? Entonces, pero eso es algo bueno. Hay muchas personas que en su vida jamás han participado de esta manera. Y los filipenses no, los filipenses sí. Ellos, imagínense, ahora alguien puede decir, bueno, pues es que los filipenses eran ricos. Hermanos, los filipenses eran ricos. Hemos aprendido a lo largo de los estudios que no, que la gran mayoría de los filipenses, ¿cómo eran? Pobres, eran personas de escasos recursos. Y a pesar de su gran pobreza, ¿ellos qué hicieron? Dieron de tal manera que para ellos les representaba hasta un sacrificio, ¿ok? Un sacrificio. Hermanos, nosotros podemos dar de dos maneras, ¿sí? Dar de lo que nos sobra o dar de lo que nos falta. Son dos cosas totalmente diferentes. Imagínense, piensen en un gran potentado de esa gente que vemos en los medios que son multimillonarios y dicen, bueno, esta persona dio $1,000,000, ¿no? Para ayudar, pero su fortuna es de 100,000,000,000 de dólares. Entonces, pues la proporción de $1,000,000 a la gran fortuna que tiene, como se dice vulgarmente, es como quitarle un pelo al gato. Pero ¿qué tal una viuda pobre que fue vista por el Señor Jesucristo cuando Él estaba ahí viendo cómo ofrendaban las personas? Y esa viuda dio
nada más 2 moneditas, ¿ah? 2 blancas, las moneditas de menor valor en aquel tiempo. Y dio todo lo que tenía. Jesucristo les hizo la pregunta a sus discípulos. ¿Ustedes quiénes piensan, verdad, que han ofrendado más? ¿Que han dado más? La respuesta de Jesucristo, ¿cuál fue? Esa viuda. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía, dio el 100% de lo que tenía, dio todo su sustento. Para ella representó un sacrificio. Entonces, cuando nosotros pensamos en Dios y en la obra de Dios, tenemos que pensar de esa manera. ¿Yo cómo le estoy dando a Dios? ¿Le estoy dando de lo que me sobra? ¿Le doy lo que quiero? ¿O le estoy dando a Dios de una manera proporcional? Como dice en la Escritura, ¿okay? Cada uno de como propuso en su corazón, conforme ha sido ¿qué? Prosperado. ¿Okay? Entonces, los filipenses, hermanos, eran personas que le ofrendaban a Pablo de una manera sacrificial. ¿Okay? No era gente rica, no les sobraba el dinero, mas sin embargo, ellos le daban a el apóstol Pablo de una manera continua. Pablo les dice ahí en el versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, nadie participó conmigo, solamente ustedes. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Cuando Pablo estaba ahí predicando en Macedonia, él tuvo que salir, ¿verdad? De manera intempestiva por todas las situaciones difíciles que él estaba viviendo, ir a otra ciudad. Entonces, bueno, cuando él se trasladó a otras ciudades, algunas de las iglesias que le solían ofrendar a Pablo dejaron de hacer. Pero ¿qué pasaba con los filipenses? ¿Qué pasaba con ellos? Dice ahí, ¿verdad? Pero solo ustedes fueron fieles. ¿Okay? A veces nosotros somos fieles, ¿verdad? Mientras tenemos a lo mejor aquí a las personas que las vemos, ay, voy a ofrendarle a tal persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esa persona se va? Y cuando no la vuelves a ver en meses o años. Pues a lo mejor durante esos meses que la ves, ya no ofrendas. ¿Okay? ¿Cuál es el ejemplo de los filipenses? Que ellos, aunque Pablo estaba lejos, ellos ¿qué seguían haciendo? Ofrendando, ¿verdad? Para el apóstol Pablo. Ahora, algo de lo que también nosotros tenemos que entender es que Pablo, al mismo tiempo que nos está enseñando que tenemos que ser agradecidos, Pablo dice en el versículo 17 algo muy importante. Dice, no es que busque dádivas, ¿okay? Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, las personas que en realidad trabajan para Dios, nunca, nunca, nunca van a buscar el dinero de sus hermanos en la fe. Nunca. El dinero no es su fin. ¿Sí? Ese no es el fin. O sea, no sirven a Dios porque quieran dinero, porque se quieran enriquecer. Buscan a Dios por el motivo que Pablo está diciendo aquí. Porque Pablo dice, lo que yo busco no es que ustedes me estén ofrendando. Lo que busco es que ustedes en su cuenta, en la contabilidad de Dios, ustedes tengan cantidades abonadas. ¿Okay? Bueno, esto a ustedes les suena un poco técnico. ¿Y qué creen? Sí es técnico. Pablo está utilizando aquí, está hablando en términos de la contabilidad. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos una cuenta, por ejemplo, cuando yo digo voy a abonarle a mi cuenta, es decir, yo voy a depositar un dinero para que se incremente, ¿verdad? Eso es un abono. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Yo lo que busco es que en su cuenta, ¿ok? En su cuenta personal, en su lista de buenas obras, en su lista de su servicio a Dios, ustedes tengan abonos, tengan cosas. Porque un día de la vida, hermanos, vamos a estar frente al Señor Jesucristo, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y ahí se va a probar lo que nosotros hemos hecho aquí como cristianos mientras estábamos aquí con vida. Entonces, ahí, pues las personas que hagan este tipo de ofrendas para Dios, ¿sí? Hermanos, ahí va a estar registrado. Perenganito de tal ofrendó, ¿verdad? Sinceramente de corazón para tal persona. ¿Okay? Y ahí usted va a tener un saldo a favor con Dios, que va a recompensar Jesucristo, porque Dios no es deudor de nadie, Dios lo va a recompensar. Ahora, algo que también es muy importante es que
Pablo les está enseñando a los filipenses algo que está escrito en el Antiguo Testamento. En Proverbios 11:25, Pablo dice lo siguiente: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es decir, hermanos, cuando alguien es generoso en dar, Dios a esa persona lo va a bendecir, le va a dar. ¿Sí? Cuando esa persona tenga una necesidad, cuando ese cristiano necesita algo económico o material, Dios también se lo va a suplir, sin lugar a dudas. Entonces Pablo les estaba enseñando esa verdad y también les estaba enseñando una verdad más que yo les he dicho en alguna ocasión. ¿Sí? Pablo les dice una verdad que está en Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el que bien ha hecho, él se lo volverá a pagar. ¿Okay? Hermano, cuando usted le da a un pastor, a un misionero o a una persona pobre, hermano, ¿qué cree? Usted le está en realidad prestando a Dios. Y Él se lo va a pagar a usted. Dios se lo va a pagar. Si no se lo paga aquí, hermano, se lo va a pagar en el cielo. Pero Dios se lo va a pagar. Entonces la pregunta para nosotros es, bueno, ¿usted a quién le está prestando? ¿Sí? ¿Usted en qué está invirtiendo los recursos que usted tiene aquí en la tierra? Los filipenses, sus pocos o escasos recursos que tenían, ellos lo estaban invirtiendo en lo que les iba a dejar para toda la eternidad, ¿verdad? Le estaban invirtiendo para el apóstol Pablo. Además, dice la palabra en 2 de Corintios 9:1, Dios ama al dador alegre. ¿Okay? No es que Dios a usted lo ame menos, ¿verdad? Por no ofrendar, pero a la persona que da, Dios le va a amar de una manera especial y diferente. Dios ama al dador alegre. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Usted quiere recibir más amor de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, Dios nos ha amado de una manera impresionante, de una manera que no hay forma de corresponder. Pero aquellas personas que ofrendan, Dios les ama, ¿verdad? Fíjense que desafortunadamente la gente que se dedica a predicar el evangelio por negocio, este versículo de 2 de Corintios 9:1 lo tergiversa, ¿verdad? Y ellos dicen lo siguiente: Dios bendice al dador alegre, ¿no? Es decir, que si tú das, Dios te va a bendecir más. Te va a bendecir al 1, al 50, al 100, al 1000 por uno. Así es que tú das. Y se vuelve una transacción monetaria, una transacción económica. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, fíjense bien, Pablo lo que está diciendo aquí es que él les está agradeciendo a los filipenses sus ofrendas, su cuidado, su amor, pero también Pablo les está enseñando que en realidad cada ofrenda dada para Pablo era algo que ellos le estaban dando. ¿A quién? Le estaban prestando a Dios, y que Dios los iba a bendecir, ¿ok? Por eso que estaban haciendo, porque Dios es así, y que Dios los iba a amar de una manera especial. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo obedientes a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ser agradecidos con Dios. Tenemos que aprender a dar de una manera sacrificial. Como dice Corintios, conforme el Señor nos haya prosperado. ¿Sí? Muchos cristianos ni siquiera ofrendan. ¿Sí? Hay cristianos que no ofrendan y que así se pasan toda su vida, ¿verdad? Como cristianos sin ofrendar. Hermanos, no se quiten, ¿verdad? De esa gran bendición de ofrendar. Y bueno, ahorita vamos a ver adelante la tercera enseñanza de Pablo. En el versículo, pero antes de llegar a ella, vamos al versículo 18. Dice Pablo: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo dieron los filipenses de aquí? Sacrificio, ¿verdad? Es decir, su esfuerzo que ellos estaban haciendo, ¿sí? Era para Dios. A veces nosotros los cristianos de este siglo no nos queremos privar de nada, ¿verdad? Decimos, bueno, yo voy a vivir, voy a tener la mejor casa, los mejores muebles, la mejor ropa, los mejores coches, voy a comer, a cenar en los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si algo me queda, de ahí ofrendaré. ¿No? No queremos a veces sacrificar en nada. Ejemplo contrario de lo que vemos en la Escritura. ¿Ok? Entonces, bueno, Pablo menciona aquí, ¿verdad? Que lo que él había recibido de Epafrodito había sido como suficiente, ¿verdad? Abundante. Dice, estoy lleno.
no dice Pablo exactamente cuánto le dieron, pero con lo que dieron dice, estoy satisfecho, completo, no tengo nada. Las ofrendas, hermanos, que probablemente recibió Pablo no eran únicamente en dinero. Seguramente también era ropa, que se necesitaba ropa en la cárcel. Para pasar esos inviernos allá en Roma, seguramente necesitaba ropa abrigadora. Y también pudo haber incluido, Pablo dice, ¿verdad? En 2 Timoteo 4:13, ¿verdad? Que le llevaran un capote que había olvidado por ahí, y también pergaminos y algunos manuscritos, papel. Seguramente Pablo necesitaba todos este tipo de cosas. ¿Qué hizo Pablo ahí cuando estaba en prisión? Escribir, ¿verdad? Inspirado por Dios las epístolas. Y no creo que las haya escrito sobre su rodilla, ¿verdad? Entonces, las ofrendas de los filipenses, hermanos, seguramente incluyeron este tipo de cosas súper necesarias. Comida, ¿ok? Comida, ¿ok? Hermanos, cuando nosotros ofrendamos a Dios, tenemos que hacerlo siempre, no esperando recibir que Dios nos dé algo. Tenemos que ofrendar a Dios por el motivo correcto. Y el motivo correcto es por amor, por gratitud a nuestro Dios. Cuando nosotros hacemos una ofrenda a Dios, a una persona, a un pastor, un misionero, a alguien, un hermano necesitado, hermanos, si lo hacemos pensando en amor, porque lo hacemos por amor a Dios, y eso es lo que nos impulsa, no el quedar bien con alguien, no el que los demás se enteren, etcétera, porque parte de esto es que la ofrenda es secreta, ¿verdad? ¿Okay? Es secreto. Aquí a nadie le preguntamos, oye, ¿tú cuánto ofrendas? Dios nos libre de ese tipo de cosas. ¿Ok? Hay sectas donde sí es así, donde a la gente le piden sus cuentas y les hacen encargo automático. ¿Sí? Eso, hermanos, eso está muy lejos de lo que la palabra de Dios dice. O hay iglesias en las cuales, que no son cristianas, casi las que yo conozco, donde llevan un récord, una lista de quién da y quién no da. Hermanos, la ofrenda es voluntaria. ¿Sí? La ofrenda es lo que Dios ponga en tu corazón, como Dios te haya prosperado. Y la actitud con la cual das, bueno, eso ya es algo tuyo, es algo entre tú y Dios. Nadie puede saber por qué ofrendas o por qué tú no ofrendas, solo tú y Dios. Lo que Dios quiere es que sí lo hagas, pero lo hagas siempre con la motivación correcta, por amor a Dios, por amor a su obra, por amor a los hermanos, sabiendo que Dios te va a recompensar. El tercer aprendizaje que Pablo nos quiere enseñar y que deja plasmado aquí en Filipenses lo está en el versículo 19, la confianza en Dios. Hermano, usted y yo necesitamos aprender a confiar en Dios. El que usted haya confiado en Dios la semana pasada, el año pasado, o en alguna situación difícil, no es la garantía de que usted en la prueba que tenga hoy, en la prueba que va a tener mañana, va a responder de la misma manera, ¿ok? O bueno, puede responder de la misma manera si usted ya aprendió a confiar en Dios. Dice Pablo en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo podía decir eso, ¿eh? Que Dios me va a proveer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya había aprendido a confiar en Dios. Y la misma pregunta es para nosotros, hermanos. Pablo tenía 30 años. Muchos de los que están aquí ya tienen 30 o más años de conocer a Cristo. Otros a lo mejor no. Otros a lo mejor tienen 2, 3 años o algunos meses. ¿Okay? ¿Qué mejor que aprendamos desde ahorita a confiar en Dios? A decir a Dios, Señor, voy a confiar en lo que tú dices en tu palabra. Hay personas que dicen, bueno, yo gano 10 pesos al mes. ¿Okay? Y con esos 10 pesos al mes no salgo. No me alcanza. Pago la renta, el agua, el teléfono y la luz, ¿no? Si yo ofrendo de esos 10 pesos, menos me voy a salir. ¿Okay? Menos voy a salir. Y no ofrenda por esa situación. Bueno, ¿qué dice Pablo? Mi Dios pues suplirá todo lo que te sobra. ¿Qué dice? Todo lo que te falta. Es decir, cuando tú pones de ofrendar una prioridad en tu vida, Dios es el que se va a encargar de suplir de la manera que tú menos te imagines lo que a ti te falta. ¿Sí? Lo que tú te falta de salud, de dinero, de lo que sea, Dios te lo va a dar. Y algo bien importante, no lo va a dar
como lo hacemos aquí en la tierra los seres humanos. O sea, lo que mucha gente te da aquí en la tierra es de lo que le sobra. Dios no. Dios no te lo da de lo que le sobra. Dios dice aquí, te lo da conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Ok? Bueno, lo que quiere decir eso es lo siguiente. ¿Ok? Una persona que ha aprendido a confiar en Dios y que sabe que Dios le va a proveer de lo que necesita, de lo que le falte, es una persona que vive no dudando. ¿Por qué? Porque precisamente la confianza en Dios es disipar la duda. Es decir, él está completamente convencido, ¿verdad?, de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted puede ver su cuenta y decir, híjole, yo gano 10 pesos y debo 12. Si usted ofrenda, Dios le va a proveer de lo que le falte a usted. Así de sencillo. Y usted tiene que llegar a ese nivel de confianza. No tiene que esperarse 3 décadas, no tiene que esperarse a ser pastor, misionero ni nada para vivir por fe. Hermanos, ese es uno de los grandes males que a veces decimos los cristianos, ¿no? No, es que el pastor, el misionero, perenganito tal, viven por fe. Hermanos, independientemente de cuál sea la forma de ingreso de una persona, todos tenemos que vivir por fe. Todos tenemos que aprender a confiar en Dios. Todos tenemos que estar esperando en Dios, tener la certeza, ¿sí?, de lo que esperamos, ¿ok? Eso es aplicar la fe. Y Pablo podía decir esto porque él ya había aprendido, porque él una y otra vez en su vida lo había visto. Y hermanos, algunos de nosotros también lo hemos aprendido. Y queremos que todos lo aprendan. No importa que usted tenga 3 meses, 6 meses, 1 año o 2, hermano, usted aprenda a vivir por fe. La vida cristiana empieza por la fe. La fe es la llave, ¿verdad? Esa fe inicial con la cual Dios le ha dado a todos los hombres para que usted pueda creer y responder al Evangelio, es lo que lo va a llevar o lo tiene que llevar todos los días de su vida a estar dependiendo de Dios. Esa es la fe. La fe no solamente es para los pastores, no solamente para los apóstoles, no, es para todos. Dios quiere que todos vivamos como por fe, confiando en Dios. ¿Okay? Es triste que muchos de los cristianos creemos que Dios es 100% poderoso para guardarnos, ¿verdad?, en la parte de la salvación. Pero no creemos que Dios es suficientemente poderoso para proveernos de lo que necesitamos para vivir todos los días. ¿No se les hace eso algo ilógico, una contradicción? Pues sí, y a veces nosotros vivimos con eso en la mente, ¿eh? Decimos, bueno, sí, yo creo que Dios, el día que me arrepentí, le pedí perdón, me salvó, me perdonó, y cuando me muera voy a decir, perfecto, ya lo creo. Pero no creo que Dios me va a ayudar para salir de mis problemas de salud, económicos, materiales, lo que tenga aquí en la tierra. Y no vivo por fe. Y cuando estoy ante las pruebas, pues echo manos, ¿verdad?, de mi astucia, de mi tarjeta de crédito, de mi compadre Jacinto, ¿verdad?, porque tiene mucho dinero, etcétera. Hago uso de todo eso y no aplico la fe. Entonces, no he aprendido a confiar en Dios. Y como les dije, hermanos, el que nosotros vivamos por fe, que tengamos la confianza en Dios, no es la garantía de que mañana o pasado lo vamos a hacer igual. A veces, en ciertas pruebas, sí tenemos la confianza en Dios. Y en otras pruebas no la tenemos la confianza en Dios. Cuando nosotros, como Pablo, hemos aprendido que Dios es fiel, ¿verdad?, y lo hemos experimentado, podemos confiar más y más en Él. Entonces, si usted es de esos cristianos que está en ese momento, ¿verdad?, decir, yo necesito, ¿verdad?, esto, ¿por qué no prueba hoy a Dios? ¿Por qué usted no empieza hoy por depender de Dios y esperar la respuesta de Dios? ¿Okay? Algo que tenemos que aprender es que Dios no te va a complacer todos tus deseos, ¿sí?, pero sí te va a proveer para todas tus necesidades. ¿Sí? A lo mejor usted puede decir, bueno, yo lo que más quisiera, ¿verdad?, es a lo mejor tener un carrazo, ¿verdad?, un BMW colorado, ¿no?, eléctrico. O sea, a lo mejor Dios no te va, porque no te va a complacer todos tus deseos, pero bueno, a lo mejor sí te da un auto estándar para que te muevas y hagas lo que tengas que hacer, ¿no? Trabajes, te movilices, ayudes a las personas, qué sé yo. ¿Okay?
en la tierra la gente rica suele dar una parte pequeña, ¿verdad? Comparado de lo que tiene. ¿Ok? Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a dar todo lo que tengamos y esperar la confianza de Dios? Hace muchos años, cuando por reestructura yo dejé de trabajar en una compañía, la cual estuve por muchos años, pues, me pasé varios meses sin trabajo, buscando qué hacía, algunas opciones. Y bueno, di una consultoría a un empresario y bueno, ese empresario me dio un cheque, ¿no? Y yo me puse bien contento porque dije, bueno, después de varios meses que no tengo un ingreso, por fin tuve un cheque así, ¿no? Algo significativo. Cuando no tienes ningún ingreso, pues varios miles de pesos, pues se te hace mucho. Pero yo dije, bueno, Dios me ha sustentado por todos estos meses que no tuve ningún ingreso. Yo creo que Él me va a sustentar. Y Dios puso en mí la convicción de ofrendarlo completito. Y lo di. ¿Y qué creen, hermanos? Hoy, a la vuelta de más de cerca de 20 años, Dios siempre me ha sustentado. Confíe usted en Dios. Confíe usted en Dios. Y también les digo la verdad, en momentos en los cuales yo no he confiado en Dios, ¿sí? También me ha ido mal. ¿Sí? En los momentos en los cuales yo he querido resolver las cosas por mi falta de fe, sin tener la confianza en Dios, también Dios me ha enseñado y me ha ido mal. Pero eso es algo que se tiene que aprender, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender y ejercitar la fe. Los apóstoles de Jesús les decía, Señor, aumentanos la fe. La fe, hermanos, es como un músculo. Si tú lo ejercitas, va a crecer. Si tú lo alimentas, se va a fortalecer. Pero si tú no ejercitas ese músculo, pues va a estar sin fuerza, debilitado, pequeño. La fe es un músculo, hermanos. La fe inicial nos la ha dado Dios, pero es nuestra responsabilidad ejercitarla todos los días para que crezca, para que se incremente y que tú puedas soportar la siguiente prueba de tu vida. Ok, ahora, la confianza, ¿sí? El resultado de que Pablo había aprendido a depender de Dios, a vivir con fe, a estar confiado en la gratitud, da por resultado eso, algo. ¿Qué da por resultado? Punto número 4. Dar la gloria a Dios. Dice el versículo 20 de Filipenses 4. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no dice, hermanos, como yo soy un supercristiano, porque yo ya aprendí, etcétera, etcétera, reconózcanme, pónganme un premio, una medalla. No, él que dice que todo lo que él ha aprendido en la vida, todos esos grandes aprendizajes, todo tiene que dar un solo resultado. Y ese resultado es la gloria de Dios. ¿Ok? Y no solamente para hoy, para mañana o para pasado, sino por los siglos de los siglos. La palabra siglo quiere decir era, es decir, por todos los tiempos, por todos los periodos, la gloria tiene que ser dada ¿a quién? A Dios. No, no a Pablo, no a ningún otro ser humano, sino ¿a quién? A Dios. ¿Ok? Pablo adora al Padre de todos los creyentes. Dice que la gloria es ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Para todos y por todos los tiempos. Al único Dios vive verdadero, al único ser que se merece toda la gloria y toda la honra, que es Dios. ¿Ok? Y en el versículo número 20, Pablo también dice, empieza a decir algo importante, ¿verdad? ¿Qué empieza a decir Pablo en ese versículo número 20? ¿Qué empieza a decir Pablo en ese versículo número 20? Dice Pablo, una sola palabra, amén. Nosotros estamos acostumbrados a que la palabra amén quiere decir que, ok, así sea. Bueno, esa es una de las acepciones de la palabra. Pero algo que también quiere decir amén, quiere decir estoy de acuerdo. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice aquí que la gloria sea para Dios por los siglos de los siglos, quiere decir así sea, es decir, estoy de acuerdo.
Nada le puede dar más la gloria a Dios que un cristiano que ha aprendido a vivir con contentamiento, que un cristiano ha aprendido a vivir con fe, que depende de Dios, un cristiano agradecido. Hermanos, si hemos aprendido estas tres cosas, hermanos, la gloria va a ser únicamente ¿para quién? Para nuestro Dios, ¿verdad? Él es el único que la merece. ¿Okay? Y en los últimos tres versículos, 21, 22 y 23, Pablo empieza a despedirse. Hace el cierre de la epístola. Pablo les dice, ¿verdad? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Cuáles santos? Los de la iglesia de Filipos. Dice, los hermanos que están conmigo. ¿Quién estaban con Pablo? ¿Quién estaba ahí con Pablo? Timoteo, Epafrodito, ahí está. Posiblemente el doctor Lucas. Ahí estaban con Pablo. Ellos te saludan. ¿Okay? Sabemos que Epafrodito es quien iba a llevar esta carta a Pablo. Luego dice, todos los santos. ¿A quién se refiere todos los santos? A la iglesia, a todos los cristianos que estaban en Roma, con los cuales Pablo tenía contacto. Y luego dice, y los de la casa del César. ¿Okay? ¿Quiénes eran los de la casa del César? Los cristianos que eran miembros de la guardia, soldados que custodiaban a Pablo, que se habían convertido, personal de sirviente, personal administrativo, excombatientes, también esos los saludan. ¿Okay? Y en el último versículo 23, Pablo dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y cuando obviamente Pablo se está despidiendo, sí, Pablo siempre utilizaba esa parte de despedirse, añadiendo teología a sus escritos, ¿verdad? A la comunicación. Entonces Pablo estaba diciendo aquí la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Es el favor inmerecido de Dios para con todos los seres humanos. Hermanos, que la gracia de Dios siga con ustedes, ¿verdad? Que siga ahí. ¿Cuánto? Siempre. ¿Okay? Y fíjense que esa es una hermosa manera en la cual se está despidiendo Pablo. Eso sería un buen saludo para nosotros. ¿Eh? Nosotros ahora somos muy coloquiales. Cuando nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú bien? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y a ti también? Ah, ya. Se acaba, ¿no? ¿Por qué no nos despedimos, hermano? Que la gracia de Dios sea con usted, ¿no? Sería un buen saludo, ¿no? O una buena bienvenida. Gracias, hermanos. Gracias y paz a vosotros. Sería un buen saludo. Y a mí no me gustaría sonar anticuado, ¿eh? Si nos llamamos o nos saludamos de esa manera. Hermanos, todo lo que hemos aprendido aquí en Filipenses, yo de verdad lo he disfrutado. Espero que ustedes también lo hayan hecho. Y yo espero que estas tres enseñanzas del día de hoy estén en el corazón y en la mente de todos y cada uno de ustedes y les acompañen en todos los diferentes procesos de vida que están llevando o que tienen ahorita corriendo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, solamente por tu gracia nos has permitido terminar esta hermosa epístola a los filipenses. Te agradecemos por todas y cada una de las enseñanzas que tú has vertido, Señor, en nuestras vidas a través de ella. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que pacientemente han estado aquí fielmente semana tras semana para escuchar y recibir todo lo que tú en ella tienes para nuestra vida, para nuestra enseñanza. Bendícelo, Señor, y bueno, nos despedimos, Señor, como aquí te dices en tu palabra, con gracia y paz para todos y cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.